Al iniciar el estudio del libro de Josué, vamos a analizar algunas cosas que nos pueden ser útil para entender lo que allí estaba sucediendo, para entender la responsabilidad de Josué y también nos va a servir para nosotros hoy en día que vivimos ya cerca de la venida de Jesús, o sea, nuestra entrada a la Canaán celestial está cerca, pues las cosas que sucedieron en el tiempo de Moisés y sucedieron con respecto a Josué pueden ser útiles también o pueden ser no, son útiles también para nosotros que vivimos en este tiempo. Primeramente, analizaremos lo siguiente. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo conduce por el desierto, hace un pacto con el pueblo de Israel. En ese pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, donde Dios se señala como el Dios de Israel, Israel como pueblo de Dios. En este pacto, Israel, la nación que se estaba estableciendo, debía obedecer la ley de Dios, debía representar a Dios dignamente y para todo esto debía tener una relación estrecha con Dios, no solamente estrecha, sino una relación correcta. Moisés, como el líder de Dios ante su pueblo, debía conducir al pueblo de Israel. Salió aquella generación de Egipto, su peregrinaje duró 40 años, no vamos a analizar ahora las razones, solamente lo que sucedió. Durante aquellos 40 años, esa primera generación que salió de Egipto rumbo a Canaán, que su meta era llegar a Canaán, aquella generación de 20 años arriba, todos perecieron o murieron en el desierto. Moisés como líder tenía una comunión estrecha con Dios, guió correctamente al pueblo, el pueblo fue rebelde contra Dios, se rebeló contra Dios y así estuvo la lucha hasta que ya estaban frente a la Canaán. Moisés, por el error que tuvo, por el fallo que cometió, también debía morir antes de pasar a Canaán. O sea, se quedaba en la frontera antes de llegar a Canaán. Había que elegir un nuevo líder. Ese nuevo líder también estaba liderando a una nueva generación, porque la primera generación murió en el desierto. Josué, como líder de esta nueva generación que iba a conducir al pueblo, lo iba a llevar y lo iba a introducir en Canaán, tenía una tarea que realizar. Pero en cierto modo, los principios eran los mismos, las circunstancias eran los mismos, Dios era el líder, el pueblo era el pueblo de Dios, cambiaba ahora el líder, pero Josué debía seguir el ejemplo que Moisés le dio, debía obedecer el pueblo,
debía obedecer la ley de Dios y debía tener una relación estrecha con su líder y una relación estrecha con Dios. Al hacer así, Josué garantizaba su éxito. Ya vimos desde el principio del estudio de esta lección que Josué sabía que Dios era omnipotente y eso le ayudaba a confiar en Dios porque Dios todo lo puede. Sabía que Dios cumple su promesa porque Dios había cumplido su promesa con Abraham, su promesa con Israel y lo estaba conduciendo, ya hecho una nación, a la Canaán. También Moisés tenía una relación estrecha con Dios a tal punto que su rostro llegó a brillar. Josué, confiando en estos atributos de Dios, su omnipotencia, su veracidad, que siempre cumple lo que promete, y al haber prometido que iba a estar con Josué para introducirlo en la tierra prometida, tenía Josué la garantía del triunfo. Estas cosas tienen que ver también con nosotros que vivimos en esta parte del tiempo de la historia de la humanidad. Cristo está próximo a llegar. Estamos frente a las fronteras de la Canaán celestial. Es necesario que el pueblo de Dios, representado por Moisés, representados por Josué y en cierta manera representado también por Elías, que prepara el camino para la venida del Señor, tengamos como pueblo de Dios una estrecha relación entre nosotros y Dios. Debemos obedecer la ley de Dios conforme al pacto que Dios ha hecho y debemos representar a Dios correctamente ante el mundo. Si para Josué fue de garantía confiar en los atributos de Dios, actuar como actuó Moisés y hacer una influencia en esta nueva generación para que siguiera a Dios, también nosotros hoy tenemos como garantía que los atributos de Dios también se cumplen con nosotros y también tenemos como garantía saber que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta nuestra entrada a la Canaán celestial. Hoy, el líder de la iglesia es Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Debemos tener nosotros una estrecha relación con Cristo, debemos obedecer los mandamientos de Dios y así nosotros también vamos a estar seguros que llegaremos con triunfo a la Canaán celestial. En cuanto a Josué y a su liderazgo, encontró una ocasión antes de llegar a la Canaán, demostró o tuvo una ocasión en que algo que estaba establecido iba a cambiar. Dios había dado la promesa de que Josué repartiría la tierra por heredad. Para los israelitas que eran fieles a Dios y confiaban
en Dios, ellos tenían por seguro que la Canaán terrenal, el territorio que Dios le daba a los israelitas, iba a ser repartido, cada cual tendría su heredad. Pero el mundo en el cual vivía, o la fecha de la humanidad en la tierra en que vivía Moisés, las costumbres de aquellos tiempos, la vida que se vivía en aquellos tiempos, era un momento que predominaba la superioridad del hombre. La tierra se iba a repartir a los hombres como cabezas de familia, las mujeres, los hijos, todos recibirían lo que el hombre recibiría. O sea, la tierra se iba a repartir a cada tribu, a cada familia de tribu, a cada jefe de tribu, según las características o el lugar donde ellos iban a estar. Pero había un hombre llamado Zelofeat o Salfaat que tenía 5 hijas. Él no tenía ningún hijo. Esas 5 hijas, como que o su padre iba a recibir la heredad, pero el padre había muerto en su propio pecado, no había sido partícipe del pecado de Coré, Datán y Abirán, sino de su propia falta, su propio pecado, que el pueblo de Israel hacía sus propias faltas, sus propios pecados, sus rebeliones contra Dios. Este hombre moría en el desierto, no iba a llegar a Canaán y no tenía hijos. Por lo tanto, se quedaría sin heredad. Su descendencia no tendría heredad por no tener hijo varón. Él solo tenía hijas. Estas mujeres fueron donde estaba Josué y le presentaron su petición. ¿Por qué iban a quedar sin heredad? ¿Por no ser hombre o por no tener hombre dentro de ella? Entonces pidió que ellas recibieran la heredad de su padre, o que le correspondería a la familia de su padre. Aquí se hace una cosa nueva. Josué va, consulta con Dios, presenta la petición de estas hijas de Salfaat y Dios contesta que las hijas tenían derecho. Estas 5 hijas, Noa, Ogla, Milca, Tirsa, no recuerdo el nombre exacto de la otra en este momento, estas 5 hijas recibirían la heredad. Pero para recibir la heredad, ellas, como también su tribu, eh, estaba pendiente de lo que iba a suceder con ellas, entonces dijeron que para que su tribu no perdiera la heredad, estas mujeres, eh, Noa, Ogla, Milca, Tirsa y la otra que se me escapa el nombre ahora, debían casarse con quien ellas quisieran, pero siempre siendo de su misma tribu, para que la herencia cayera en la misma tribu donde debía estar y no estuviera de una tribu en otra. Y aquí esto que tiene que ver con el liderazgo de Josué presenta que bajo su liderazgo también se hacían arreglos que tenían que ver con la obediencia a Dios y en armonía con la voluntad de Dios también.
Dentro de estas cosas es que también la mujer tiene derecho. Dios le dio aquí el derecho a la mujer, no solamente al hombre, porque esas mujeres iban a recibir la heredad. Otro aspecto que se manifiesta bajo el liderazgo de Josué es que estas mujeres, ellas se iban a casar con quien ellas quisieran. No iban a ser mujeres que su padre o el hombre disponía que se casaran con otra persona, aunque se seguía la costumbre de hacer las cosas correctamente, también se le daba la facultad a la persona de hacer su propia elección. Así, estas 5 hijas se casaron con personas que ellas quisieron y mantuvieron dentro de su heredad eh, la tribu, la herencia que le había correspondido. Al avanzar el tiempo en la historia, también la iglesia de Dios, en el tiempo en que estamos viviendo cerca de la venida de Jesús, debe reconocerse que las personas tienen derecho que Dios le dio. La mujer tiene valor y tiene derecho que Dios le dio. Y el matrimonio también debe hacerse en la forma correcta, de acuerdo con lo que la misma persona quiere hacer para su elección. Pero cuando hay armonía entre la persona, entre el líder y Dios, no hay problema, porque todo lo que se hace está en armonía con la voluntad de Dios. También enseña que en nuestro tiempo, actuando en armonía con la voluntad de Dios, de acuerdo con lo que la palabra de Dios está señalando, nos asegura nuestro triunfo final de la salida de este mundo de pecado para entrar en la Canaán celestial, quiere decir en el reino de Dios. En el liderazgo de Josué hay otro aspecto que queremos señalar y es un aspecto muy importante. Moisés, como que sabía que él iba a morir y no pasaría a Canaán, le pide a Dios que elija un líder digno, un líder que pudiera cumplir con este requisito de suplirlo a él en la dirección y de conducir victoriosamente, felizmente, a Israel a la Canaán terrenal. Dios responde a Moisés acerca del líder que él había elegido. Y está esta declaración de Dios que se refiere a Josué. Dios describe a Josué como un hombre lleno del Espíritu. Número 27:18 habla acerca de esto. Josué era un hombre lleno del Espíritu Santo, un líder que actuaría bajo la dirección, bajo la dirección de Dios, en obediencia a la dirección de Dios. Pero en este caso, Dios que estaba dirigiendo era el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Sé que hoy en día hay personas dentro de la iglesia que se han encargado de señalar que el Espíritu Santo no existe en realidad,
sino que es una emanación de del mismo Hijo de Dios o una emanación del mismo Padre. La Biblia no presenta eso ni señala esto. En este aspecto que estamos tratando acerca de Josué como un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre que el Espíritu Santo lo había capacitado para ser el líder de Israel. De la misma manera en que el Espíritu Santo capacitó a los constructores del santuario, también el Espíritu Santo que Dios le dio, el Padre le dio la tarea de inspirar a los profetas para que escribieran bajo la inspiración del Espíritu Santo la Biblia, o sea, la palabra de Dios. También Josué era un hombre que actuaba de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en el Pentecostés se revela a través de tres manifestaciones. La presencia del Espíritu Santo en el Pentateuco se revela también bajo estos tres aspectos que tienen que ver con el Espíritu Santo. Cualquier líder que la Biblia haya presentado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, también en la iglesia, tiene que ver con estos aspectos. El Espíritu Santo da sabiduría. El Espíritu Santo da profecía. El Espíritu Santo da liderazgo. Josué tuvo sabiduría, fue profeta y fue líder. Así lo fue también José, el primero lleno de sabiduría por el Espíritu Santo. Vemos cómo José en Egipto actuó sabiendo lo que iba a hacer en el futuro, conociendo los sueños para la interpretación, proveyendo los medios para la subsistencia de Egipto y también para la subsistencia de las otras naciones que hubieran perecido si no hubiera sido por su liderazgo. Así ha sido a través de todos los tiempos. El Espíritu Santo guió a Josué en aquel tiempo y también guía a la iglesia, proveyéndole, me refiero a la iglesia cristiana, a la iglesia del Nuevo Testamento, no solo del Antiguo Testamento, proveyéndole sabiduría, proveyéndole profecía y proveyéndole liderazgo. Josué se presenta un aspecto en la lección que debemos hacer una corrección. En este caso, se presenta aquí en la lección a Josué. Lo voy a leer para que esta parte quede clara y bien explicada. Dice, en el ministerio de Josué también convergen la sabiduría, la profecía y el liderazgo. Eso está correcto. Está lleno del espíritu de sabiduría. Además, está entre los 70 ancianos que recibieron el espíritu para profetizar. Si se aplica que la sabiduría del Espíritu Santo llenaba a los ancianos en el tiempo de Moisés, que Dios lo llama a profetizar, está correcto. Pero si se fuera a aplicar que Josué estaba entre los 70 ancianos, Josué no formaba parte de esos 70 ancianos.
Sí se menciona porque dos de los ancianos no se congregaron con Moisés donde Dios había señalado en el tabernáculo y ellos profetizaron. Y Josué entonces se presenta ante Moisés diciéndole que si se silenciaban, si no le permitían profetizar, hablar bajo la dirección del Espíritu Santo, a Eldad y Medad, estos que habían quedado. Josué no formaba parte de los 70, tuvo que ver con esto. Pero lo importante es que el Espíritu Santo da sabiduría a los hijos de Dios para que tengan estos aspectos, sabiduría, profecía y liderazgo. También bajo el modelo de Josué como líder debía cumplirse otro aspecto. Cuando Josué fue el líder del pueblo de Dios, también Dios siguió con Josué. Cuando hace el pacto con el pueblo de Israel, Dios sigue el modelo del pacto. El modelo del pacto tiene que ver también con nosotros hoy en este tiempo de la humanidad en que vivimos. Modelo del pacto significa que antes de dar Dios la ley, da la bendición al pueblo de Dios para que pueda estar en armonía, en obediencia a la ley. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, Dios llama a Noé, hace un pacto con Noé, da el arca como medio de salvación y después le da las instrucciones a Noé. También así ha hecho Dios a través del tiempo. Cuando Dios le da el pacto al pueblo de Israel, que en este caso ya estaba siendo conducido, que también, voy a decir, en vez de estaba siendo, también estaba siendo conducido por Dios, primero por Josué, primero por Moisés, después por Josué, el mismo modelo del pacto. Dios da la bendición, después da la orden. Antes de recibir el pueblo de Israel los 10 mandamientos, como Dios los escribió, primero Dios le da al pueblo de Israel la bendición, le da el pacto, lo señala como pueblo de Dios y como pueblo de Dios deben obedecer la ley de Dios. Sucedió lo mismo con el santuario. Cuando David quiso hacer un templo, Dios le dio a David la bendición que iba a edificar su casa y después su descendiente iba a construir el templo. Hoy también el pueblo de Dios que recibimos el pacto de Dios, Dios nos da la bendición y después de darnos la bendición, nos ordena, nos enseña a vivir de acuerdo con su voluntad. ¿Y a qué se refiere esto que me estoy diciendo? Porque la ley de Dios es la misma que fue desde antes de la creación. La ley de Dios es la misma en tiempos de Moisés, pero cuando Dios le da la ley de Dios al pueblo de Israel, primero los reconoce como pueblo de Israel. Dios bendice a la persona hoy en día. El Espíritu Santo, que es el mismo elemento que guía al pueblo de Israel, que guiaba también a Josué, que guía a la iglesia hoy, el Espíritu Santo escribe la ley en nuestro corazón. Cuando Dios nos da la bendición de imprimir la ley de Dios en nuestro corazón,
ponerla en nuestra mente, entonces nos capacita para guardar la ley y entonces guardamos la ley, porque lo hacemos en obediencia a lo que Dios ha hecho con nosotros. Esto se señala o se revierte de esta manera. La ley de Dios no se da para ser salvos por obedecer la ley de Dios. Ya lo hemos explicado anteriormente y lo ratificamos aquí nuevamente. La ley de Dios se da como fruto de nuestra relación con Dios. Por la gracia de Dios, nosotros somos liberados de la condenación de la ley. Nos liberamos del pecado y Dios da el fruto en nosotros para que nosotros entonces podamos vivir de acuerdo con la ley de Dios. La ley de Dios está en armonía con el plan de la redención. La ley de Dios nos enseña qué cosa es el pecado y la solución del pecado que es Cristo. Vamos a Cristo, Cristo quita nuestros pecados, nos perdona nuestros pecados y estamos entonces listos para ser pueblo de Dios conforme a la sabiduría, conforme al pacto que Dios da a su pueblo. También tiene que ver la ley de Dios con la sabiduría. El pacto de Dios tiene que ver con la sabiduría. La sabiduría del pueblo de Israel estaba en ser un pueblo fiel a Dios. Dios le dijo a Moisés, también a Josué, que las naciones, al mirarlos a ellos, obedeciendo la ley de Dios, siguiendo las instrucciones de Dios, era un pueblo sabio. Así, la sabiduría para el ser humano y sabiduría para nosotros hoy en el tiempo en que vivimos está en guardar la ley de Dios, en ser guiados por el mismo Dios. Somos un pueblo sabio, entendido, cuando obedecemos a la ley de Dios y guardamos los mandamientos de la ley de Dios. Así también en la ley del pacto, en nuestra relación con Dios, somos un pueblo lleno de sabiduría, lleno de bendiciones, porque vivimos en armonía con Dios. Como era necesario que estos aspectos estuvieran presentes en los israelitas para poder entrar en Canaán, para establecerse en Canaán y para representar a Dios correctamente en Canaán, ahora en el tiempo en que nosotros vivimos, también son indispensables la sabiduría, la dirección de Dios, para que nosotros representemos a Dios dignamente y estemos capacitados bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de nuestro líder que es Cristo, que llama a nuestro corazón, abrimos el corazón y entra, entonces somos capacitados para ser vencedores, para triunfar sobre el pecado y para entrar con nuestro Salvador en la Canaán celestial. Siempre es necesaria la armonía que debe haber entre el pueblo, entre el líder y Dios. La obediencia del pueblo, la obediencia del líder, la obediencia a Dios debe estar primero. Para lograr esto, con la ayuda de nuestro líder Cristo y bajo la dirección del Espíritu Santo, también nosotros como Josué seremos capacitados para entrar no a la Canaán terrenal, sino a la Canaán celestial, o sea, estar con Dios en su reino.
llegamos hasta aquí con este estudio y deseo que esto que hemos compartido pueda ser útil, nos ayude para que nosotros seamos fieles a Dios y pedimos a Dios que nos dé su bendición y que nos entre triunfantes a la Canaán celestial.